Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Yo soy Claudia Guerrero y vamos a hablar sobre el análisis de lo que aconteció y acontece también en el mundo y también en México y, ¿por qué no?, en Veracruz. Y como ven, estoy muy bien acompañada por el experto en redes, el sociólogo y mi amigo Tomás González Corro. Claudia Guerrero Martínez, como cada jueves, un placer enorme compartir este espacio, Círculo Rojo, el periodismo veracruzano. Oye, ya llevamos un chingo de años, ¿no? Narrando, comentando, debatiendo sobre lo que acontece en la vida pública en Veracruz, en Jalapa, en el país, y cuando hay que atender los casos internacionales, aquí estamos también al pie del cañón. Ya son muchos años y siempre ha sido un placer compartir este espacio y dialogar contigo, mi queridísima Claudia. A los amigos que nos acompañan cada jueves, recuerden, comenten, compartan, suscríbanse. Muchísimas gracias y recordemos que estamos haciendo esta transmisión en los estudios de Periódico Brás junto con nuestro portal hermano Agenda MX. Y bueno, vamos a iniciar con el tema internacional sobre esta postura de los países como es Rusia y China. En una nota que es del Financiero, uno de los medios de comunicación nacionales que ha sido también muy crítico en la postura de Donald Trump, dice que retan estos países, Rusia y China, retan a Trump y que se van a comprometer a apoyar a Cuba y a Venezuela. Tanto los presidentes Putin como Xi Jinping acordaron mantener la cooperación con Cuba y Venezuela y condenaron las acciones de Estados Unidos contra las naciones caribeñas. El tema aquí, mi querido Tomás, y también para nuestros seguidores, de que hay que decirlo, hay intereses de Rusia y también de China en el tema de Venezuela y también de Cuba. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, hay camiones chinos, hay empresas chinas, también hay, cuando la desaparición de la Unión Soviética, Cuba quedó un poquito tambaleante, pero después se vuelve a retomar este apoyo y lo estaba dando Rusia con este apoyo tanto de petróleo que se daba en Cuba y también el apoyo también de una de las islas que eran consentidas de estos países. Lo importante de esto, mi querido Tomás, la postura que ya salieron a declarar esto y ya le están mandando un mensaje a Donald Trump, quien está peleado con Irán, está con lo de Groenlandia, está con la Unión Europea, quiere controlar Venezuela, ya va con Cuba, vamos con México, que también hay que reconocerlo, el combate al narcotráfico y a los grupos criminales aquí en México, pues se pretende también exterminar ya, ojalá y se haga esto. Y además, bueno, pues el control ya total de lo que se está haciendo en América Latina, entre ellos también ahorita las votaciones, creo que es de Chile, me imagino, si no estoy equivocada, mi querido Tomás, es Chile, quien No, ahorita Chile fue ya la. fueron sus votaciones y ganó la derecha con Katz. Así es, así es. Pero también ahorita otro país, ahorita lo buscamos el otro país que fue ahorita, que también que es una mujer la que ganó también de la derecha. Entonces, mi querido Tomás, esta es una advertencia. Los políticos y los analistas están preocupados porque esperemos que Donald Trump, con todo el apoyo que tienen otros países, entre ellos Inglaterra, Israel y otros, pues están queriendo intervenir en lo que es Latinoamérica con esta ley Monroe, que es la que quieren aplicar, que fue desde 1846, si no me equivoco, fue decretada para cuidar la soberanía de los Estados Unidos. Entonces, mi querido Tomás, Caracas y La Habana se están poniendo ya como las joyas de la corona y por lo que mucha gente piensa y opina es de que se va a salir con la suya Donald Trump y va a erradicar a este dictador que es Díaz Canel, que es uno de los fuertes colaboradores de los hermanos Castro, que fueron los que han tenido por más de 50 años, han tenido el control de Cuba y se han convertido también en unos dictadores. Mi querido Tomás. Así es, así es. Oye, a ver, primero, yo puedo entender el discurso de China y de Rusia, de apoyo a Cuba, etcétera, etcétera. Cuba está convertido lamentable y tristemente, tú conoces Cuba, mi queridísima Claudia, un país bonito, bonitas playas, su gente muy amable, muy alegre, pero que están viviendo una verdadera tragedia.
Sí, el gobierno cubano ha fracasado desde el mismísimo inicio de la revolución encabezada por Fidel Castro. En el caso específico de Rusia, vamos a centrarnos tantito en Rusia, invadió Ucrania. Todo mundo pensaba y apostaba que Rusia iba literalmente a aplastar a Ucrania, que el sí, poderío militar ruso iba a avasallar a Ucrania, sobre todo considerando que después de que se desmoronara la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hubo una negociación para que Ucrania le regresara las armas nucleares a Rusia, a cambio de una serie de concesiones y le dieran su independencia. El problema para Rusia es que llevan cerca de 1.100.000 soldados muertos en esta guerra con Ucrania. 1.100.000 soldados y creciendo, lo cual nos habla de que el supuesto poderío militar de Rusia no está como para andar ofreciendo apoyo a Cuba, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, el ataque a Venezuela por parte de Donald Trump en Venezuela, en donde tenían defensa, misiles rusos y radares chinos. Se suponía que de última generación, buena tecnología, y con esto se sentían protegidos. Resulta que sí. Donald Trump anunció lo que ya se había venido especulando, el uso de una nueva arma, supuestamente para desactivar cierto tipo de defensa, bloqueando señales, etcétera, etcétera. Y tecnológicamente no tengo más datos, obviamente no soy especialista en esto, y Donald Trump presumió que fue posible gracias a esta nueva tecnología. Es decir, la tecnología militar de Rusia y de China para la defensa de Venezuela fracasó. Y Donald Trump, junto con la Delta Force, entraron como Juan por su casa, como se dice coloquialmente. Yo creo que aquí el punto es de que Cuba y en este caso Venezuela con Delcy Rodríguez le van a apostar al tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto, Claudia? Que en este momento se está debatiendo si Donald Trump entra a un impeachment, lo que para México sería un juicio político, y eventualmente sea destituido. Se habla de que hay algunos legisladores republicanos que estarían apoyando esta moción y sacar a Donald Trump porque están viendo amenazadas sus posibilidades de reelegirse en noviembre de este año que hay elecciones legislativas en Estados Unidos. Entonces, primera parada, si Donald Trump entra al impeachment y lo destituyen, en este momento Venezuela estaría respirando y Cuba medianamente también. Si no es de aquí a mayo, más o menos ese supuesto impeachment que se está intentando fraguar, eventualmente, dadas las condiciones internas en los Estados Unidos, los demócratas tendrían grandes posibilidades de ganar muchos más posiciones y con esto ganar la mayoría en la Cámara de Representantes, que sería la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores. Si eso pasa, entonces el juicio político va, lo estaría destituyendo el siguiente Congreso de los Estados Unidos. Es decir, este año es clave. Y digo esto porque entonces Delcy Rodríguez estaría jugando, como se dice en el argot deportivo del fútbol americano, estaría jugando con el tiempo. Decirle a Donald Trump, sí, hacemos lo que tú digas, sí, claro que sí, liberamos presos políticos, sí, generando un tiempo, dándole coba a Donald Trump en lo que esperan que Donald Trump se caiga en los Estados Unidos. Yo creo que Cuba estaría entrando en ese reto, en esa posibilidad. Sin embargo, la situación de Cuba es verdaderamente grave. No tienen petróleo prácticamente ya para nada. Se supone que se habla de días que les alcanzaría para abastecer la generación de energía, para abastecer de gasolina, etcétera, etcétera. Prácticamente los apagones en Cuba, en la isla, son prácticamente de alrededor de entre 18 y 20 horas al día. Y esto, por supuesto, hace que esté colapsando finalmente la situación cubana. Este llamado de China y de Rusia pudiera ser, pero reitero, Rusia no está en condiciones de andar ofreciendo apoyo a Cuba. Y lo que en teoría estaría salvando a Cuba de una eventual incursión norteamericana es que recordemos que con la crisis de los misiles hace algunos años con Kennedy, en donde hicieron que sacara, que Rusia no instalara lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, no instalara misiles nucleares en Cuba,
negociaron que la URSS retiraría esas instalaciones que estaba generando con la promesa de los Estados Unidos de nunca, bajo ninguna circunstancia, invadir Cuba. Y eso yo creo que es parte justamente de lo que hasta este momento Cuba se estaría salvando, además de que realmente no le genera gran ganancia en términos económicos Cuba a los Estados Unidos ni específicamente a Trump, si acaso un tema simbólico, pero vamos a ver porque también China tiene sus temas, sus problemas, y en esta repartición que hemos estado hablando del mundo entre China, Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos le diría, hey, aquí no te metas que este es mi territorio. Fíjate, mi querido Tomás, que la relación entre México y los Estados Unidos ya se ha puesto muy tensa, muy tensa, y lo comentamos porque ha salido el presidente a mandarle mensajes a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, y ella en su mañanera del pueblo, que la verdad ya da tristeza verla en su comentario, evadir las preguntas, no está enterada, tirando golpes a, ahora sí, a nada. Y sinceramente, lo único que está pidiendo los Estados Unidos es atender los laboratorios y todo lo que se está conformando en la creación de estas drogas que van a los Estados Unidos, y que tiene que hacer lo propio México para empezar ya a actuar. No balas, no abrazos ni besos, como lo decía López Obrador, quien fue uno de los cómplices de estos grupos criminales que crecieron y florecieron y que secuestraron a nuestro país, lamentablemente. Ahora la presidenta está en una disyuntiva en donde o lo hace o lo hace, porque si no, no va a haber un acuerdo de seguridad, como ya lo está diciendo Donald Trump. Está afirmando y confirmando de que la relación es muy tensa en los Estados Unidos, de la investigación y todo lo que han declarado estos capos de la droga en financiamiento de campañas, en apoyos en contra de altos funcionarios del gobierno de López Obrador, y que también están en la de Claudia Sheinbaum. Y lo más interesante es que ya periódicos tan famosos o que tienen mucha referencia, como es el Wall Street Journal, en el que se refiere que la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el mandatario Donald Trump, está en una medida de tan tensa que está afectando ya que la presidenta no quiera actuar en contra de estos grupos criminales, y la verdad está poniendo en entredicho su relación con estos grupos, y además que está acatando las órdenes de lo que está haciendo el propio López Obrador. Mi querido Tomás, en esta siguiente semana se habla de muchas cosas, se rumora muchas cosas también, y se comenta que va a haber detenciones de gente de alto nivel del gobierno de López Obrador, y que Claudia Sheinbaum va a tener que entregarlos. También se habla de la intervención del FBI, de la DEA en México y en algunos estados, entre ellos Veracruz, donde ya hay agentes aquí en investigación de los grupos y el comportamiento que tienen estos grupos criminales. Entonces, mi querido Tomás, ¿qué está esperando la presidenta? Ella dice que la soberanía de México, y que no debemos de dejarnos, que ahora sí, que entre los Estados Unidos a querer determinar, pero el problema es de que no está haciendo nada, y se está haciendo y le está dando largas y largas y largas, y ya los mismos Estados Unidos, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, ya le está dando una advertencia a la propia Claudia Sheinbaum. La visita de gente del FBI, de la DEA aquí en México, ya es una realidad. Pero la presidenta le pregunta si, no, aquí no han llegado, aquí no están. O sea, en una negación que la verdad da vergüenza, vergüenza. Y estos medios de comunicación como el The Wall Street Journal han determinado que lo que va a desencadenar la furia de los Estados Unidos, digámoslo así, para que atienda a la propia presidenta lo que ya acordaron, es eso.
de que empieza a existir las detenciones de mucha gente que está involucrada y lo más importante, y lo dijimos en la semana pasada, gente del Chapo Guzmán que operaba en la Ciudad de México desde hace 10 años, fueron los del FBI, lo fueron a detener, sabían dónde estaban, lo detuvieron, ya se lo llevaron a los Estados Unidos para ya enjuiciarlo. Entonces, mi querido Tomás, una tras otra, esta forma de cómo ver a una presidenta tan débil, tan omisa, tan comprometida con estos grupos criminales, y luego se va a Ensenada y empieza a regañar a los que están ahí de asistentes. Su mal humor ya lo está reflejando porque ya se ve sobrepasada. Mi querido Tomás, tu comentario. Sí, fíjate que este asunto de la presidenta, considerando, Claudia, que la izquierda latinoamericana, con la anuencia, padrinazgo y asesoría de China y de Rusia, están trabajando de manera conjunta, eso hay que decirlo. Yo creo que Claudia Sheinbaum estaría en la misma lógica que comentaba yo hace rato de Venezuela y de Cuba, jugar con los tiempos para ver si Donald Trump cae y con eso, en ese momento, darle ciertas concesiones a Donald Trump. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, recordemos el gran debate respecto a cómo China se metió, al igual que Rusia, a las campañas electorales por la vía digital en los Estados Unidos. Donald Trump, recordemos, que se metió al pleito con TikTok para evitar desde ahí, dijo él, sostuvo todo el tiempo, de que hubiera algún tipo de injerencia, de captura de información, de datos de los usuarios norteamericanos. Lo que hizo Donald Trump es justamente decirle a TikTok, si quieres permanecer aquí, lo vas a tener que vender a empresas norteamericanas. Eso ya pasó. Y ya pasó y además ya empieza a haber ciertos reportes de que en TikTok empiezan a banear o a manipular la información, borrando o en su defecto, reduciendo los alcances de críticas de Donald Trump. Es decir, todo lo que pasa en México, en América Latina, Venezuela, Cuba, etcétera, pasa por el factor Trump y lo que le vaya a suceder a él. Entonces, con la idea de que China y Rusia entran a la manipulación digital desde sus, no son granjas de bots, sino son verdaderas arsenales digitales, entonces yo creo que están buscando la manera de dañar a Donald Trump, y ojo, no lo estoy defendiendo, es un sátrapa y es un cabrón que de verdad está haciéndole mucho daño a los norteamericanos. En ese sentido, lo que hace Claudia Sheinbaum creo que también está empezando a jugar con el tiempo para de esta manera aguantar las presiones de Donald Trump. Pero si Donald Trump se apura, y aquí lo he sostenido, Claudia, que Donald Trump tuvo como un eje importante de su campaña electoral en la primera y en la segunda ocasión, sobre todo en esta última elección, en esta última campaña, el ir directamente en contra del narcotráfico. Entonces, la venta dentro del marketing electoral de los republicanos es que algo van a tener que hacer justamente en México para dar un golpe espectacular y vender ello como un gran triunfo geopolítico en contra de la delincuencia y el crimen organizado, sobre todo porque recordemos que ya declararon al fentanilo como un arma de destrucción masiva y eso le estaría dando la posibilidad de hacer cierto tipo de incursión. ¿De qué está hablando Claudia Sheinbaum cuando habla de la soberanía? Claudia, en este espacio dijimos desde hace muchos años, desde que arrancó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo financiado por el narcotráfico. Nos tacharon de locos, ingenuos, etcétera, etcétera. Nos agredieron, nos insultaron, nos dijeron de todo. Y hoy por hoy hay cada día más pruebas y ya la certeza que efectivamente esto sucedió así. De hecho, hoy publica el diario británico The Financial Times que justamente el caso de la campaña de López Obrador fue financiado por el gobierno de Hugo Chávez cuando estaba en Venezuela en 2006. Y esto, obviamente, además de los grupos delincuenciales y del narcotráfico en México, también los grupos como los venezolanos del narcotráfico, de la delincuencia organizada venezolana y además el tema del petróleo,
financiaron justamente las campañas no solamente de López Obrador en sus 3 momentos, sino también en la constitución, creación, desarrollo y crecimiento de un partido como Morena. Por eso, y justamente por eso es que Donald Trump ya no le bastan con detener y que le entreguen a narcotraficantes. Quiere narcopolíticos. Y eso explica en buena medida el hecho de que Adán Augusto, el hermanito de López Obrador, lo hayan sacado de la Junta de Coordinación Política dentro del Senado. Si bien es cierto, no le quitan el fuero, no lo sacan de la senaduría, también es cierto que están tratando de sacarlo de los reflectores para que no sea tan visible ante los ojos de los Estados Unidos, sobre todo y considerando que hay una presunta lista. Yo creo que sí, se barajan muchos nombres, entre ellos el de Adán Augusto, de los potenciales extraditables a los Estados Unidos. ¿Qué pasará? No lo sé con certeza, pero lo que sí es que creo que Donald Trump está preparando un golpe espectacular mediático con relación a los narcopolíticos, empezando por funcionarios, representantes o gobernadores, que sería el segundo o tercer nivel dentro de Morena. Y yo lo que digo, Claudia, con un narcopolítico de buen peso, tendríamos los suficientes elementos para empezar a decir que Morena le pudiera provocar esto, un efecto dominó de desprestigio, descrédito, que hasta el momento medianamente lo han ido sorteando, sobre todo por los programas sociales, pero ya sería definitivamente una verdadera batalla digital para decirle a la gente, ahí está el delincuente, el narcopolítico que se llevó a Estados Unidos, y con eso todo Morena es igual. Mi querido Tomás, vámonos a comerciales porque tenemos patrocinador. Agradecemos a Tiendas Lu por ser valiente patrocinador de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Y regresando, 2 distractores que está haciendo Morena. Ahora sí, úsese en caso de necesidad o de crisis. Una, que la presidenta Claudia Sheinbaum lanza un plan para elevar la inversión pública al 2% del PIB en este año, según. Y dos, la dirigente nacional, esta Luisa Alcalde, declara ante los medios de comunicación que Europa quiere copiar el modelo de salud de México. Estas dos sandeces y estas dos distractores los vamos a platicar regresando de comerciales. Por favor, no se vayan. Estamos aquí en los estudios de Periódico Brás. De Periódico Brás. No se vayan, por favor.
Qué bueno que sigan con nosotros aquí en Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Mi querido Tomás, dos distractores que se lanzan o se rompen como cristal para en caso de crisis gubernamental. Una, que esta presidenta que ya se ve deteriorada en su cara, en su forma de hablar tan pausada, una mala copia de López Obrador para acabar pronto. Anuncia que la economía mexicana crecerá de 0.7, perdón, de 0.007 a del 2 al 3% ahora sí, el Producto Interno Bruto. Esta mentira, les quiero decir que no es tan fácil. Ella dice, Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida de supuestamente un plan de inversión pública donde dice que va a inyectar 722,000 millones de pesos y que eso va a lograr salir ahora sí, desde las cañerías y vamos a poner a un México de primer mundo en un solo año. Mi pregunta es, ¿con qué dinero lo va a hacer? No hay dinero para apoyar a los hospitales. No hay medicamentos, que eso lo vamos a hablar más adelante. No hay tampoco apoyo para las escuelas. No hay. ¿De dónde va a sacar el dinero, mi querido Tomás? Y que ahorita los narcos, pues andan también, ya no quieren invertirle al gobierno, porque pues también están ahora sí, cooptados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, mi querido Tomás, el problema es de que me preocupa de dónde van a sacar esto. Y esto lo declara el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien dice que va a ser 1,500 proyectos de energía, transporte, carreteras, aeropuertos. ¿Cuáles aeropuertos? ¿El AIFA? Que no hay nadie que brille por su ausencia de clientes. Y todavía dice que esto va a ser a largo plazo del 26 hasta el 30. Entonces, mi querido Tomás, a veces nos toman el pelo. Yo la verdad me da mucha tristeza porque sin empresarios, sin inversiones extranjeras, sin combatir la seguridad, perdón, la inseguridad y también sin que se atienda el problema de medicamentos, de salud y de educación, estamos fregados. Entonces, esto de venir y hacer, es que vamos a hacer un plan y van a ver que todo va a salir bien y vamos a subir del 0.007, vamos a subir hasta el 3% ahora sí, del Producto Interno Bruto. ¿Por qué engañan a la gente? Y lo más triste que esa nota es del país, un medio tan serio como es en España, pero como ya también tiene convenio, ya entraron también en esta vorágine de mentiras y de distractores. Tu comentario sobre ese tema, mi querido Tomás. A ver, Claudia, esta inversión que está anunciando, ojalá y lo haga, ojalá, Yo ¿no? dudo. A ver, Claudia, están descubriendo el hilo negro y el agua tibia. Desde antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador al poder, las condiciones de la economía global se veía ya que había una tendencia a la baja y eventual recesión. Antes de que tomara Andrés Manuel López Obrador posesión, yo comenté en distintos espacios y en mis redes sociales que lo que tenía que aplicarse, dado lo que se veía el futuro, y son lecciones básicas de economía, un, una política anticíclica. ¿Qué significa esto en términos económicos? Justamente lo que apenas 7 años después está anunciando Claudia Sheinbaum. Esta política anticíclica implica la inversión del gobierno en infraestructura, en obra, porque la obra pública es un gran tractor que jala al resto de la economía, que va desde hacer carreteras y se pone el puesto de la doñita de vende empanadas, gorditas, la tienda de la esquina que vende Coca-Cola, que vende refrescos, chicharrones, papitas y todo lo demás, y genera una gran derrama económica directa e indirecta, además de ir generando condiciones de bienestar,
sobre todo si es carretera, para una mejor movilidad de la mercancía, donde los empresarios puedan desplazar rápidamente sus productos. Bueno, esto no lo hicieron porque concentraron toda la economía y los recursos públicos en las obras magistrales, majestuosas, que terminaron siendo sendos elefantes blancos en la refinería de Dos Bocas, que todavía no refina, en la central avionera ¿cómo se llama? Que inauguró López Obrador, que es un fracaso, es un Fracaso. soberano fracaso, y además el famosísimo Tren Maya, que ya vimos también que no funciona. Y la cuarta es este tren transísmico, que ya vimos cómo terminó con el descarrilamiento. Si toda esa obra pública, todo ese recurso que utilizaron, se hubiera esparcido de una mejor manera en términos regionales, hoy las condiciones de México en infraestructura y en dinamismo económico serían completamente distintos y tendríamos una mejor perspectiva para el desarrollo. El problema que lo que dice la presidenta con A, Claudia Sheinbaum, de generar inversión, mayor inversión pública, ya tenemos los datos, la información y la certeza, uno, que buena parte de ese recurso se lo van a robar. Ya están los antecedentes inmediatos anteriores del gobierno de López Obrador, cómo han caciqueado la obra pública, cómo la han castigado, robándose entre el 50 y el 60% de la obra pública, lo cual nos lleva a un segundo problema, que la obra pública que se llegue a hacer será de pésima a mala calidad. Sí. Por lo tanto, yo creo que van a aplicar aquello que dice, aquella máxima que dice, genera obra pública para que puedas robar más. Entonces, Claudia, suena bien bonito, suena importante que van a invertir, pero van a fracasar lamentablemente, Claudia, porque son muy rateros y son muy chafas para hacer obra pública, porque ni siquiera van a sacar a concurso a verdaderas empresas sólidas, consistentes, de prestigio, de trayectoria en cuanto a servicio, precio y calidad, sino van a llamar a los amiguis, tipo los amigos como de los hijos de López Obrador, como Amílcar Olán, que está plenamente documentado justamente la corrupción que quedó marcado en aquella grabación que sacó Loret de Mola en Latinos cuando dijo, bueno, ya si se descarrila el tren ya será otro pedo. Ahí nos deja claramente el altísimo nivel de corrupción que seguirá habiendo ahora con este pomposo programa de inversión pública. Hay un tema que antes de irnos ya a temas estatales, yo no soy muy partidaria de Alejandro Moreno, alias Alito. No soy muy partidaria y sus estrategias no van un poco con mi forma de pensar. Quizás no esté de acuerdo con su forma de cómo lleva la dirigencia nacional, pero ha sido una de las voces muy rudas en contra de Morena y lamentablemente mucha gente ya se siente identificada con Alito Moreno. Hay un tema que los de Morena, desde que entró López Obrador, siempre decía que vivía con 200 pesos en su departamento de Copilco y que estaba muy jodido y pobrecito de mí, y que vivo de mis libros, libros que no escribió él, pero él dice que él vive de sus libros. Y entonces, boom, empieza el gobierno de López Obrador con una expectativa de veras enorme y empezamos a ver los hijos haciendo negocios, viviendo en casas opulentas. El niño ese que le dicen el chocoflán, con abusos de todo y sin medida. Los otros haciendo negocios con el Tren Maya y con las medicinas. El otro casado con una chica que supuestamente es la que está conectada con empresas petroleras y vivían como virreyes. Y todo esto empiezas a ver que también la esposa de López Obrador se da la gran vida y que tuvo hasta una plaza en una universidad en Puebla. Entonces, mi querido Tomás, ¿qué pasó con la austeridad? Con lo que pregonaron de no robar, no traicionar, no mentir.
y lo están haciendo. Y ahora la dirigente nacional, Luisa Alcalde Luján, quien pertenece o es hija de amigos entrañables de López Obrador, aliados y también cómplices, bueno, pues esta dirigente nacional se dedica a declarar sandeces como hace 2 días, decir que Europa va a copiar el modelo de salud que tiene México. Los van a poner en el suelo ahí con canalizados. Gente que nunca puede ocupar una cama y que todo el tiempo están en sillas o en camillas, que hay desabasto de medicamentos. O sea, yo no entiendo, mi querido Tomás, por qué lo hace o lo hace con toda la intención de un distractor. Pero ¿qué pasa con Alejandro Moreno? Les dice comunistas de caviar. ¿A quién se refiere? A Luisa Alcalde, a Gerardo Fernández Noroña, que te acuerdas que antes era el porro, el golpeador, y ahora viaja hasta en primera clase y presume ahora sí, de su riqueza. ¿Dónde están entonces estos tipos que antes eran los jodidos y ahora los vemos en grandes camionetonas, como el de la Suprema Corte, que ya tuvo que devolver esta Jeep, que también era una Jeep con blindaje? Entonces, mi querido Tomás, ¿dónde queda esto? Entonces, Alito Moreno ya está empezando a crecer entre la sociedad, se sienten identificados con el dirigente nacional del PRI y ahora se ha convertido ya en un portavoz de la oposición, donde lo han acusado que lo van a meter a la cárcel, que lo van a desaforar, que le van ahora sí, a embargar sus propiedades en Campeche, que lo van a meter a la cárcel por desvío de recursos. O sea, no han hecho nada. Entonces, mi querido Tomás, esto se va a poner bueno, porque Alejandro Moreno Cárdenas ha sido contundente. Hasta cuando le pegó a Gerardo Noroña, la gente aplaudía. La gente está cansada, mi querido Tomás. La gente está harta. Y la gente que somos los que pagamos impuestos y que movemos este país, ya queremos algo que realmente valga la pena para el país. No que ya tengamos a gente que nada más se dedica a cobrar, que no trabaja, que no beneficia al país y que necesitamos ya políticos comprometidos. No estas farsas y estas caricaturas de gente que es de la austeridad, cuando vemos a Luisa María Alcalde que anda comiendo o cenando en restaurantes de lujo en Acapulco y se están dando la gran vida con cargo al erario nacional. Mi querido Tomás. Coincido contigo, Claudia, cuando dices esto de que Alito es un impresentable, que Alito Moreno digo, nunca le prendería una veladora. ¿Merecería estar en la cárcel? Sí. ¿Que ha cometido actos de corrupción? Sin lugar a dudas. Pero fíjate cómo está viendo la gente la situación con la corrupción, la violencia, la inseguridad, el fracaso de todos los proyectos de Morena, que hay personas que ya empiezan a ver a Alito con buenos ojos. Sí, Después de la madriza que le acomodó a Gerardo Fernández Noroña, mucha gente dijo, Alito Moreno me representa. sí. De ese tamaño es el fracaso de Morena por un lado, y Alito Moreno, la verdad es que es un tipo muy hábil. No es decente, pero es muy hábil. Y eso hay que decirlo. Más allá de que coincidamos o no con que es una persona que verdaderamente no representa los mejores valores éticos de este país. Pero fíjate nada más, fue gobernador en Campeche. Laida Sansores es hoy la gobernadora. Laida Sansores inició una persecución política de muy mala manera, no porque eventualmente no sea cierto lo que dice, sino la manera persecutoria en que lo empezó a hacer, Sí. ¿sí? Interviniendo sus teléfonos, interviniendo sus mensajes, etcétera, etcétera. Pero hoy, en estos días, hemos visto cómo Laida Sansores ya enloqueció allá en Campeche, el Botox ya le llegó al cerebro, ¿sí? Y ya le está atrofiando las pocas neuronas que le quedaban. Y digo esto porque ya tiene broncas con el poder legislativo de Campeche, quiere encarcelarlos.
como si fuera la dueña del rancho, llamémosle así, allá en Campeche. O sea, es una mujer que ya se trastornó. Entiendo que su educación es autoritaria, entiendo que su educación de casa es de hacer todo por la vía de la fuerza. Recordemos que su padre, el Negro Sansores, era un cacique de allá de Campeche, de la vieja guardia del PRI, y hoy la que está en capilla, como se dice coloquialmente, es Laida Sansores, es la comidilla a nivel nacional por esa forma tan grosera, vulgar y corriente de ejercer el poder que hasta los legisladores de Morena los quieren encarcelar. Vamos, hasta Claudia Sheinbaum ya dijo que paz y amor allá en el caso de Campeche. Y digo esto de Laida Sansores porque mientras ella persiguió a Alito, con razón o sin razón, con pruebas o sin pruebas, lo persiguió, políticamente hablando, hoy ya Alito ha logrado saltar todas esas turbulencias y la que está metida en el ajo hoy turbulento es Laida Sansores. Y por eso hoy Alito se da el lujo de confrontar de manera directa a los morenistas a nivel nacional y por eso les dice que son comunistas de caviar. ¿Por qué? Pues porque estos comunistas no querían, no quieren, no pretenden una mayor justicia, lo que quieren es tener acceso a las riquezas de los recursos públicos. Por eso es que se han hecho multimillonarios. Aquí en Veracruz lo vimos, lo comentamos, lo dijimos infinidad de veces. Hoy Cuitlavo García Jiménez es un hombre hiperacaudalado, multimillonario por todo lo que se robó siendo gobernador de Veracruz. Sus empleados, sus trabajadores, sus aliados, como es en Janssen García Escobar, igual lo conocimos sin querer ser clasista, lo conocimos de jodido cuando venían las manifestaciones magisteriales en 2013, y hoy es un multimillonario. Tú has documentado plenamente todas sus nuevas propiedades, sus lujos, ¿sí? Hoy se siente, vamos, un gurú de la educación, cuando nunca estudió para ser docente. Su plaza nunca fue de docente. Fue de conserje o de administrativo, algo así, pero nunca estuvo frente a clase, nunca estuvo frente a grupo. Entonces, alguien con la mala presencia como Alito, hoy se ve como un hombre estadista frente a los sátrapas de Morena, y por eso es que Alito les está ganando la guerra de la percepción. Y ojo, porque estoy casi seguro que Alito Moreno va a buscar ser el candidato a la presidencia del PRI, si es que nadie se quiere aliar con el PRI en el 2030. Entonces, digo, no estoy diciendo que vaya a ganar. Lo que estoy diciendo es que es altamente probable que él vaya a buscar la presidencia, ya sea para una negociación en caso de una alianza entre con otros partidos, aunque finalmente nadie se quiera aliar con el PRI y diga, pues yo voy por la candidatura a la presidencia y voy a ser candidato presidencial, y seguramente tendremos muchos elementos. Pues vámonos a comerciales porque tenemos patrocinador y regresando vamos a los temas estatales. No se vayan, por favor.
Qué bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano y estamos transmitiendo desde los estudios de Periódico Veraz y también de Agenda MX y gracias a nuestro patrocinador, Tiendas Lu, que son los patrocinadores estrellas de aquí de este programa Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Hay un tema, mi querido Tomás, que sinceramente yo no sé qué le está pasando a la gobernadora. eh, Empieza a presumir que Veracruz está de moda. Yo hasta cuando empezó a decir, no, es que ya hay una nueva ruta aérea en donde va a venir muchos turistas y ya se está conformando otras líneas aéreas para que empiecen a proyectarse y que empiecen a invertirle en turistas que llegan a Veracruz. Y cuando me entero que era Querétaro, yo, la verdad, sinceramente, estas ferias como la que se hizo en Madrid, que se gasta mucho, que no llega turismo aquí, no tenemos cruceros, hay unas carreteras de la fregada, y perdón por la expresión, pero no hay otro adjetivo que decirlo. La inseguridad también en varias de las autopistas, casetas también que no son competitivas y que son carísimas para la porquería de baches que encuentras en las autopistas. Entonces, mi querido Tomás, Veracruz no está de moda si no aplicas o no inyectas dinero. Si Rocío Nale, que tiene mucha amistad con la presidenta y que ella misma lo ha presumido, ya es para que debería de llegar dinero. No que se empiece a realizar sus ejercicios y omisiones al inyectar dinero en salud, en seguridad, en infraestructura. Y sinceramente, el que anuncie con bombo y platillo que Veracruz está de moda cuando es un viaje de Veracruz a Querétaro, por favor. Mi querido Tomás, tu comentario. Tu volumen, mi querido Tomás. No, no tienes audio. Te esperamos, no te preocupes. No, ¿Ya me oyes ahí? ya, ahora sí. Ok. Este, a ver, para Veracruz está de moda, sí, la delincuencia, la inseguridad, las pésimas carreteras, los asesinatos, los crímenes, etcétera. Eso es lo que está de moda. Ok. Tristemente, Claudia. A ver, qué bueno, en lo general, que haya una nueva ruta hacia Querétaro y hacia cualquier parte del país, del mundo, etcétera. Pero la verdad es que ¿quién se le va a antojar venir a Veracruz cuando estamos tan jodidos? Cuando todos los espacios turísticos están dados al traste, cuando lugares como el Tajín está descuidado, cuando no hay promoción, cuando de verdad para que el turismo llegue necesitas darle seguridad, no la hay. Necesitas darles buenas carreteras, no las hay. Necesitas garantizarle condiciones de empresariales para que puedan venir a comprar y hacer turismo de compras, no las hay. Entonces, esto que se supone debería ser una buena noticia, esta nueva ruta aérea directa hacia Querétaro, es simple y sencillamente algo que se va a convertir en un rotundo fracaso. Es más, lo que sí estoy seguro es que vaya a haber más personas que vayan de Veracruz a Querétaro, que es un estado pujante, que es un estado que económicamente ha avanzado muchísimo, sí, sobre todo en cuestiones aeroespaciales, a que vengan queretanos a Veracruz, ¿no? Entonces, seguramente estaremos reportando gente que va de Veracruz a Querétaro y de Querétaro se regresen a Veracruz. Pues, ya hay mucha gente que nos visita y seguramente será la gente del estado de Veracruz que están regresando de su viaje a Querétaro. Y todo esto pinta para que sea una farsa más de Rocío Nale García. Yo les comento a la gente que le gusta mucho viajar, tomar aviones y no llegar a la Ciudad de México, les doy un tip. Ahora sale mucho más barato y menos engorroso y llegas puntual. Si tú viajas de Veracruz a Guadalajara, Veracruz, Monterrey, Veracruz, Cancún y todos estos estados te llevan a lo que es los Estados Unidos en muchos de estos vuelos que viajan
desde Guadalajara, Monterrey y también Cancún. Ahora Querétaro también tiene líneas aéreas que también viajan a Europa y también viajan a Estados Unidos. Entonces, mi querido Tomás, ¿es para un beneficio para los veracruzanos? Sí, pero que venga gente a invertir y que sea un estado con este Producto Interno Bruto, llamándolo así, para que el estado tenga turismo, no. Entonces, mi querido Tomás, el problema es eso. Primero, los berrinches de la gobernadora. Segundo, la inseguridad. Y tercero, somos moda, pero porque todos los días, si bien lo dice Tomás González Corro, todos los días hay sucesos sangrientos y violentos. ¿Sí? Como lo ocurrido en Tantoyuca recientemente, que quemaron a un taxista allá en Tantoyuca, mientras que el alcalde estaba en un partido de fútbol convocado por el pillo Juan Javier Gómez Casarín. Entonces, mi querido Tomás, ¿qué es lo que está pasando con el Estado? La verdad, ¿qué está pasando? Carreteras que también muchos transportes son secuestrados, son robados, su mercancía. Hay un amigo que es empresario y me está diciendo, no, ya me robaron 3 camiones en menos de 4 años. O sea, no puede ser que pase ese tipo de cosas, que ya el empresario está más apurado en contratar un seguro a que haya seguridad en una carretera de cuota y que sí, es ahora sí de grupos que están secuestrando a estos camiones para robarle la mercancía. Es terrible, mi querido Tomás, terrible, terrible. Tu comentario para irnos Sí, a otro tema. sí, terrible, Claudia. O sea, es una farsa. Es una bonita farsa que quieres venderse a los veracruzanos, pero después de un año, un mes, ya no se la compramos, mi queridísima Claudia. Y por eso, justamente por eso, Rocío Nale, la Zacatecana, está en el sótano de popularidad y de aceptación entre los gobernadores del país. ¿Es la peor o está entre las peores gobernadoras de nuestro querísimo México? A ver, Tomás, ya no estamos en la curva del aprendizaje. Ya no, cuando tú llegas como gobernadora, ya no se vale a venir a aprender a cómo habla ella. Ya no vengo a aprender, ¿sí? Yo creo que lo que se debe de hacer es de que sus asesores, hay gente valiosa ahí dentro de su gabinete, pero hay otros que son unos impresentables. Y el tema obligado de este escándalo del aumento de las tarifas del transporte público, que nada más se aplicó en Jalapa, pero en todo el estado, donde cree la gobernadora que la gasolina es más barata en otros lugares, menos en Jalapa, pues está mal. O sea, está mal porque todos llevan 9, 10 años que no han aumentado las tarifas y la verdad ya no pueden los mismos transportistas dar servicio a toda la ciudadanía. Bueno, pues resulta, ya habíamos hablado sobre los camiones estos Zulúa, que son camiones chinos que se pretenden comprar en un total de 1,500 autobuses y que se iba a utilizar el dinero de la verificación para que se le iba a comprar los autobuses y se le iba a dejar a los empresarios a que ellos los administraran. Y yo me quedo, ¿y cuál es la ganancia del gobierno? Va a cambiar todos los autobuses y va a beneficiar a empresarios que son unos X. El tipo que le dieron el contrato es un desconocido que de la noche a la mañana se hizo multimillonario en los gobiernos de Morena. Aguas, aguas con eso, porque el fideicomiso de los autobuses Zulúa, ya ahorita ante los demás camiones que ya hicieron paro, ¿qué tuvo que hacer Rocío Nale? Dar gratis al transporte a la gente para que no se colapsara lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y además, en patrullas andaban transportando a la gente. Entonces, ahí se vio la fuerza que tiene esas cooperativas de transporte público que están pidiendo que se les aumente las tarifas porque ya no pueden. La gasolina sigue subiendo y cada mes está subiendo. Entonces, mi querido Tomás, el tema que hace Rocío anuncia que el Estado operará los autobuses Ulúa ante la negativa de los transportistas que lo rechazaron. A ver, señora gobernadora, ya lo hemos comprobado que todo lo que administra el gobierno se va a la fregada. Se va corrupción,
malas decisiones, no son con una mentalidad de empresarios. El acuario de Veracruz, hay muchas quejas de la porquería que ahora es, de lo que antes era, que brillaba y que se sentía uno orgulloso de toda la logística y organización que había, y ahora especies muertas y todo lo que está pasando que no le da ni mantenimiento a las piscinas y a todo lo que están donde están los peces. Entonces, mi querido Tomás, esto, lo de los autobuses Zulu, a alguien se está beneficiando y va directamente señalando a la gobernadora Rocional. Primero, con lo de la limpieza, esa empresita que va a crear el gobierno, donde va a hacer la limpieza de los hospitales, para que deben de haber una calificación y una operatividad para la limpieza de los hospitales que debe de tener no, una certificación, no el gobierno del estado. Entonces, mi querido Tomás, estas ocurrencias nos van a llevar a la fregada. Y ya la verdad, yo sí me molesto porque no es dinero de Rocío Nale, es Rocío de ti, de mí y de toda la gente que nos está escuchando en este programa. Y ya basta de estar con esta curva de aprendizaje de que a ver si cola y pega. No, por eso hay que conocer nuestra cultura, nuestras raíces y cómo es el comportamiento de la gente y sus necesidades. Pero si tú vives en otro estado y si naciste en otro estado, no te empapas de eso. Por último, y tu comentario, recientemente hubo una feria que fue de ganadería y fue el esposo de Rocío al inaugurarla. No me hagas eso. Por favor, mi querido Tomás, ya, ya, por favor, ya no quiero ver ocurrencias, quiero que se pongan a trabajar. Y quien no sirva, a la fregada, que renuncie. Y si tiene que renunciar también la propia gobernador, pues que lo haga. Y ya, tan, mi querido Tomás. Oye, esto autotransporte Ulúa, la semana pasada lo comentamos, efectivamente, alguien se está haciendo multimillonario con este Claro. negocito. Seguramente la gobernadora le están tallando la manita, ¿no? Como se dice coloquialmente, recordamos los antecedentes de corrupción en la refinería de Dos Bocas, ¿sale? Pero además está queriendo poner un modelo de autotransporte que ya está históricamente fracasado y esto me recuerda justamente a los llamados autotransportes urbanos de pasajeros Ruta 100, conocido coloquialmente nada más como Ruta 100, allá en la Ciudad de México del entonces Distrito Federal. Fue un organismo descentralizado mexicano con personalidad jurídica y patrimonio propio dentro del entonces Departamento del Distrito Federal y tenían más o menos 7,500 autobuses, mi queridísima Claudia. Esto duraron de 1981 a 1995 en que se declaró en quiebra y desapareció. Este es el modelo que tiene Rocío Nale, el cual suena muy bien, que quiere darle transporte y modernización. Creo que sí hace falta modernización, pero no es a la de fuerza y no de esta manera. Creo que debió haberse sentado a negociar con los empresarios, los concesionarios de las distintas líneas camioneras que hay en el puerto de Veracruz y lo concerniente justamente con el resto del estado. ¿Para qué? Para decirle, y aquí sí, lo que debió haber hecho el gobierno del estado de Veracruz es pedir cotizaciones, concursos o algo por el estilo para decirle a todas las empresas automotrices, y esto tendría que haber sido una convocatoria de carácter internacional, Así es. para que trajeran la mejor propuesta con los mejores camiones para que los concesionarios, los empresarios del autotransporte, tuvieran acceso a los mejores camiones a un buen precio y que el gobierno del estado aquí sí sirviera como una especie de aval moral, ético o patrimonial de esta compra de camiones para que pudiéramos ir renovando paulatinamente y que en 6 años los lugares, los centros urbanos más importantes del estado tuvieran una importante renovación de los camiones, los cuales en mucho están hechos un soberano asco. En la semana pasada también platicábamos, mi queridísima Claudia, de que sí, había que subir las tarifas, por supuesto, pero que había que negociar y había que conciliar entre la ganancia, porque ojo, los empresarios del autotransporte deben de tener ganancia. Nadie trabaja, nadie invierte para no ganar. Nadie, así sea un puesto de cacahuates en tu casa, como una gran empresa.
todos deben de buscar y tener ganancias. Entonces, Sí, cuidando que los autotransportistas generaran sus propias ganancias para sus familias, para su renovación de equipo y todo demás, y conciliar con el gasto de los usuarios. Es decir, buscar un equilibrio que permitiese optimizar una renovación vehicular. El problema es que estos autobuses Ulúa pinta para ser un gran negocio de corrupción sí, de alguien, seguramente muy cercano, con la gobernadora. sí, ahí está. Mi querido Tomás, dos temas. Uno, que lo de la UPAP sigue tantas manifestaciones de gente que no le pagaron, de gente que quedó en el limbo porque pues no hicieron bien las cosas y la gobernadora otra vez en la curva de aprendizaje, pues toma decisiones así arrebatadas, llevándose entre las patas a todos los trabajadores que no tienen la culpa de que si robaron o no robaron en la UPAP. La gente hizo el trabajo, la gente se merece su salario. Y esto ya anunció Rocío Nale que ordena una auditoría en la UPAP por irregularidades en pagos y manejo de nómina. Y entonces yo me pregunto, con los tres que detuvo, con eso no se iba a acabar la corrupción cuando no tenían mucha tela, ni eran los de las decisiones en los pagos. Entonces, mi querido Tomás, aquí hay gatos gordos y bastante gordos, porque realmente estos gatos que ya se convierten en ratas, pues son desde la administración de Cuitlahua García y ha sido la caja chica del gobierno de Cuitlahua García, de su papá, de todos ellos son los que manejaban y controlaban a la UPAP y lo veían como pues una minita, un botín de guerra. Y eso, mi querido Tomás, ojalá y la UPAP levante, ya manejándola con el Estado, pero sí mucha gente se ha quejado de que no hay certificados, de que no les dan sus títulos profesionales, de que porque la persona que está es encargada y no es titular, o sea, unas anomalías que ya de veras la gobernadora debe de atender. Pero ella está viendo otros negocios y este parece que lo está dejando que se enfríe, o hay otros intereses. Yo me pregunto, mi querido Tomás, tu comentario sobre la OPAP. La OPAP, lo he dicho muchas veces, ha sido una gran idea, muy mal operada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea era crear un modelo de acceso a la universidad, a estudios universitarios, a gente que por distintos motivos, sobre todo ya adultos, querían o se quedaron con el sueño tronco de estudiar tener estudios universitarios. Sí, Sin embargo, en el proceso, en el camino, pues este se fue corrompiendo hasta que llegó Morena y terminó en este caos, en este fracaso, en donde alumnos han pagado sus respectivas cuotas y no se las han reconocido. Además de que no les reconocen o no les han reconocido sus cuotas, les borran de sus inscripciones para que no puedan reclamar absolutamente nada y no tengan nada de sistema. Además, este asunto de los maestros solidarios, que suena muy bonito, ay, qué gente tan solidaria, al final es un trabajo, Claudia, pues y sí, todo trabajo debe de quieren, ser quieren que trabajen de a retribuido. gratis. Sí, no, o sea, sí, solidarios y todo, pero también comen, tienen facturas, tienen cuentas que Sí, pagar. sí, Entonces, no se vale que el gobierno del Estado, desde que nació Lopap hasta este momento, y principalmente hasta este momento, tengan o estén caciqueando, como se dice coloquialmente, al sector magisterial de esta Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Ahora, Rocío Nale tiene un año. ¿De verdad no sabe cómo opera la UPAP? ¿De verdad no tiene idea de cómo estaba el tema este de la asociación civil? Su secretaria de Educación, Claudia Tello, no sabía. ¿O por qué nada más encarcelaron a unos, y que no los voy a defender, pero les aplicaron aquello que dice que la cuerda se rompe por los más delgados, o pues los más sí. pendejos, o los de abajo? Pero al final la secretaria de Educación, Claudia Tello, ¿qué responsabilidad tiene? Digo, si tuviera tantita ética, en mi pueblo le dicen que si tuviera tantita madre,
ya hubiera renunciado, porque ese es un fracaso de la actual administración que no enderezó desde el arranque de la administración de este gobierno esta situación de la OPAP. Ahora, el gran problema también es que si necesitaba reestructuración la OPAP, por supuesto que había que hacerlo, pero con bisturí, Claudia, no con hacha, no con hacha. O sea, de verdad tienen una sensibilidad política de rinoceronte y en el camino están destruyendo una, un proyecto universitario, dejando colgado de la brocha, como se dice en el argot, a quienes han estado estudiando o pagando o financiando esta universidad, que a la postre, si de por sí no tenía el mejor de los prestigios, pues ahora así mucho peor, Claudia. Y ya para terminar este programa, que la verdad parece ser una catarsis. Ya cuando termino yo el programa, me acabo así como que ya tranquila, ya solté todo mi molestia porque ya queremos hablar de cosas buenas en Veracruz y parece que no pasa eso. Y ya para cerrar, para mucha gente que no conoce el organigrama de los municipios y ayuntamientos de Veracruz, el secretario de ayuntamiento es parte medular del que da o que el que firma los permisos, el que da las constancias, el que da también las licencias de comercio, tiene infinidad es el que lleva las sesiones de cabildo y él es el que da fe de todo y siempre debe de tener un título profesional y una cédula profesional, igual que un abogado, un médico, un arquitecto, un ingeniero. ¿Por qué? Porque da fe. Y cuando das fe, tienes a fuerza que tener cédula profesional. Resulta que me estaban buscando de un teléfono de San Luis Potosí y yo no contestaba porque dije, pues no contesto, no conozco el teléfono, no contesto. Hasta que me contactaron por WhatsApp y una persona, una fuente de alto nivel del gobierno de San Luis Potosí, que por cierto es del Verde Ecologista, me dijo, oiga, acabamos de detectar que el secretario del ayuntamiento de Pánuco está usurpando funciones y está usando la cédula profesional del secretario de Cultura de San Luis Potosí, del gobierno de San Luis Potosí. Cuando me dijo eso me quedé, ya hasta dije, es una broma, ¿verdad? Pues resulta que no. Toda la documentación se empezó a buscar y a analizar y resulta que el secretario de ayuntamiento de Pánuco es homónimo del secretario de Cultura. Y este tipo, que se llama Mario García Valdés, utilizó la cédula profesional, la envolvió en una copia simple, puso ahí los números que él quería. Cuando él nació en 1958 y el otro en 1963, y utilizar el número de cédula profesional desde la administración anterior de Óscar Guzmán de Paz como alcalde de Pánuco. Y ahora, en la actual, pues tuvimos que alertar a la alcaldesa que está. Entonces, mi querido Tomás, esto es gravísimo, porque si se comprueba que este tipo firmó muchos documentos sin tener el perfil para el cargo, se anula todo lo que haya firmado. Y entonces va a haber muchos problemas, muchos. ¿Cómo es posible que nunca checaron una cédula profesional oficial, no una copia simple? Entonces, mi querido Tomás, este tipo, Mario García Valdés, debe ya de renunciar. Y además, para acabarla de amolar, como dicen coloquialmente, le deben a muchísimos empleados, casi 200 empleados, les deben 7 semanas de sueldo y no les pagaron ni aguinaldo, ni sueldos, ni nada. ¿Qué pasó ahí, mi querido Tomás? ¿Qué desastre hay en Pánuco que se está convirtiendo ya en un problema que el Congreso debe de intervenir y debe de intervenir también el gobierno de Rocío Nale? Así como a Rocío Nale le gusta meterse en cosas que no lo debe, en esto que le compete, sí. ¿O qué? ¿Es porque es morenista, por eso no hay que intervenir? Entonces, mi querido Tomás, el funcionario de cultura de allá de San Luis Potosí va a interponer una denuncia porque eso es un delito federal y se va a poner feo eso.
Entonces, ya estamos advirtiendo para que se ponga las pilas la alcaldesa Mayra, se pida Mayra Delgado, y se ponga las pilas porque esto se va a poner muy feo, mi querido Tomás. Y yo creo que el usurpar y el que, ahora sí, ostentarte en un cargo, pues es un fraude y se persigue de oficio, mi querido Tomás. Así es, y la gran pregunta también es, además de Rocío Nale, que le corresponde en términos de equipo político, por ser de Morena, igual, ¿dónde está el Congreso? El Congreso es el que debería estar atendiendo este caso, Sí, pero no, están en el problema es que están en sus negocios, Claudia. Siguen hinchándose los bolsillos, la cartera, sus cuentas bancarias, y estas cosas les vale madre. Ese es el punto, pero lo que dices, lo que comentas, lo que sustentas y lo que publicaste en tu columna, Claudia, es gravísimo porque deja en claro que la corrupción permite corromper la ley para que cualquier hijo de vecino con documentación falsa pueda lograr una posición en sí, un gobierno, en este caso municipal en Pánuco. Y mira, Claudia, yo sí soy de la idea que hay gente que puede estar muy capacitada, que puede no tener un título y que eventualmente pueda desempeñar por expertise, por conocimiento, algún cargo. El problema es de que si por ley te piden el título, pues obviamente, como se dice por ahí, el primer acto de corrupción es el aceptar un puesto, una chamba, para lo cual no estás capacitada o en este caso, para el cual no cumples con los requisitos necesarios para poder tener legalmente el puesto, la posición. Y si a eso le sumamos, Claudia, esto que estás diciendo de que no han pagado los salarios, pues entonces que no se quejen los panuquenses porque dentro de 4 años, si no es que antes, estarán viendo un verdadero desastre de la sí. administración pública municipal y seguramente estaremos viendo marchas, manifestaciones, solicitudes de renuncia, mentadas de madre en las redes sociales, pero como es el clásico, disfruten lo votado. Así es, disfruta lo votado y pues no hay una intención de dar servicio y atención a los ciudadanos de Veracruz. Eso es la realidad de lo que estamos viendo y de que vuelvo a decirlo, esta curva de aprendizaje está afectando a todos, mi querido Tomás. Pero bueno, nos tenemos que ir. Es un gustazo siempre hacer el programa con Tomás González Corro. Por favor, vean sus contenidos que hace en YouTube y en sus redes sociales, en donde Agenda MX hace contenidos muy interesantes, muy importantes de análisis. Y bueno, es un gustazo siempre hacer el programa con Tomás González Corro. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Tomás? Nada más agradecerle a la gente que nos acompaña cada jueves, que nos sigan ayudando, comentando, compartiendo, ayúdenos a compartir y de esa manera juntos podemos seguir avanzando en la generación de opinión pública crítica respecto a lo que pasa en nuestro estado y en nuestro país. Y de esa manera la aportación de la crítica siempre será no para joder al gobierno, sino para decirle, hey, estos son tus errores, puedes mejorarlos, atiéndelos, para que al final la ciudadanía tenga cada día un mejor gobierno, porque los periodistas, opinadores, comunicadores que aplauden todo al gobierno, ellos no contribuyen en absolutamente nada. Eso sí, solamente facturan. Como siempre, Claudia, un placer enorme compartir contigo este espacio y nos vemos la próxima semana. Así es, mi querido Tomás, y agradecemos a Tiendas Look por ser valiente patrocinador de Círculo Rojo del periodismo veracruzano y también a nuestro webmaster Noel González López, quien hace esta transmisión impecable con ustedes y para ustedes. Nos vamos, mi querido Tomás. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana en una transmisión más de Círculo Rojo del periodismo veracruzano aquí en los estudios de Periódico Veraz. Nos vemos pronto.